Decíamos que no iba a ser fácil mantener el listón que llevamos en estas semanas de atrás, de Toma Zapatilla por el Mundo, que nos hemos inventado esta denominación. Empezamos con Pablo Fuentes, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, que siempre mola decir todo el nombre completo. También conectamos con David Rivas, en China, en Shanghái, y además ahora que está en celebración con el Año Nuevo Chino. La semana pasada nos desplazamos a Vitoria para conocer la casa de Tomás Pina. Y hoy, pues, para mantener el listón, qué mejor manera de conocer un poquito más en profundidad qué pasa por la cabeza o cómo se prepara un campeón del mundo en una disciplina tan complicada como es culturismo natural. Ahora nos explicará él exactamente si es así el término exacto para referirse a este deporte. Alcazareño, que me parece que está en Madrid y que está estudiando medicina y que también nos va a contar él, y ya no voy a decir yo nada más, y él va a ser el que nos va a seguir contando. Alcazareño, Diego Carneiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos? He dicho bien, estás en Madrid, no te he mandado a otro sitio. Efectivamente. Está correcto. En Madrid, todo controlado por allí dentro de lo que cabe, más o menos bien. Dentro de lo que cabe y dentro de la nueva normalidad, sí. Vienes de... Hoy, por cierto, has acabado de exámenes, por lo menos una fase de ellas. Acabé ayer y esta mañana tuve un seminario que tenía que preparar y todo acabado ya. De momento. Y me decías que tenías que cenar ahora, pues a ver, pongo en situación, son las 22:11 en Alcázar de San Juan, 22:11 en Madrid. Esto venía bien para... Sí, o sea, acabo de venir de entrenar hace un rato y tengo que hacer la comida después de entrenar, por así decirlo, y me queda luego cenar como tal. Bien, ¿y qué tienes preparado? ¿Qué vas a cenar ahora? Pues nada, para ser original y hacer referencia a nuestro deporte, pues arroz con pollo y luego clásicos. Pasta con ternera. Los mitos siguen estando, ¿no? No, los mitos que siguen siendo reales, que eso fue un mito, pero... Bueno, al final no es algo que esté malo y funciona, entonces... si se mantiene, si funciona, no tocarlo, ¿no? No se ha inventado nada. Bueno, decíamos, el año pasado, fue en octubre o noviembre... sí, octubre-noviembre, el periodo ese. Efectivamente, estuviste en Toulouse, en Francia, compitiendo en el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural, he dicho bien. Efectivamente. Disciplina que, bueno, que te llevas preparando ya un tiempo y que te presentaste allí un poco también en modo de prueba. ¿Cómo fue aquello? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a presentarme a un campeonato de España y luego posteriormente a un campeonato del mundo? ¿Cómo empezó todo? Pues, o sea, la idea sí que venía ya un poco más de lejos, porque yo en 2018, cuando hice una preparación por mi cuenta, por así decirlo, sin entrenador ni nada, pues llegué a un punto en el que yo me miraba y decía, oye, pues ¿por qué no probar a competir algún día? Pero claro, eso era 2018, yo no tenía tampoco ni idea de preparaciones de culturismo natural ni de culturismo en general. Entonces, a finales de 2018 decidí contratar un entrenador, un preparador, que es el que me sigue llevando ahora. Y nada, decidimos plantearnos un objetivo a largo plazo, que era competir a mediados finales de 2019. Y salimos primero en Valencia en una competición que quedamos cuartos y la verdad muy bien porque era la primera competición, tampoco sabíamos muy bien cómo eran los horarios y demás y fue bastante bien. Y una vez aprendida la lección en Valencia competimos a las 2 semanas en Madrid y conseguimos ganar y eso nos dio pase para competir en el Mundial con la selección española y gracias a ello pues fuimos a Toulouse y también conseguimos ganar, con suerte. Con suerte, eso te iba a decir, porque yo, recuerdo que también estuvimos siguiendo un poco los aficionados, un poco viendo a ver cómo iba tu progresión. En un principio te quedaste subcampeón, pero pasado los días, pues te llamaron, oye, ¿cómo fue eso? Te declararon campeón del mundo a posteriori, que eso también... Yo cuando quedé segundo estaba súper contento, porque claro, tú no ves al resto de competidores, porque al final estás en su misma línea y tampoco te fijas en ellos. Entonces, yo cuando quedé subcampeón, obviamente, súper contento, y cuando bajé de la tarima del escenario, pues mis compañeros me dijeron, bueno, que podía haber ganado, tal, que les gustaba más mi físico, pero bueno, al final son opiniones subjetivas y la opinión de verdad que cuenta es la de los jueces, y fue llegar a España, pasar unos días y me llamó la presidenta de la Federación Española de Culturismo Natural, que al parecer había habido un error a la hora de cuantificar los resultados y
y que no me habían sumado los puntos de un juez y eso me hacía campeón. Así que esa fue más o menos la historia un poco A ver, alocada. que bienvenida sea, quiero decir, joder. Claro, es eso. Bienvenida sea, pero vamos a ver, que joder, que te digan eso ya después, joder, Sí, tiene que ser un poco coitus al interruptus, final ¿no? es lo que decía en su momento, que estabas con todos tus compañeros de selección, también vinieron mis padres, estaban muchos amigos, pero bueno, que al final quedar subcampeón del mundo también fue en el momento una sorpresa y una grata satisfacción. Porque ¿cuántos años tienes, Diego? ¿Tienes 22, Ahora 3? 22, 22 años. ¿Hace 23 ahora o ya los tienes hechos de este año? luego 23 este año. Hace los 23 ahora en el 2021. Maravilloso. O sea, hace 23 estás estudiando medicina. Sí, estoy en quinto. En quinto de medicina. ¿Cómo se prepara esto? Quiero decir, una carrera como medicina no es nada fácil. El estar y luego la disciplina que conlleva a preparar ya no solo ir allí y competir, sino todo el proceso de preparación que hasta que llegas allí. Sí. ¿Cómo se compagina todo esto? O sea, yo al final siempre suelo decir lo mismo, en el sentido de no considero que medicina sea como tal una carrera muy difícil, porque al final son cosas que tú tienes que estudiar, no es por ejemplo como una ingeniería o como cualquier carrera de física o matemáticas, que al final sí que es más dependiente de tu razonamiento. Aquí al final tú tienes que memorizar ciertas pautas y entenderlas, y eso ya depende del tiempo que tú le dediques y cómo te organices. Entonces, compaginar dos modalidades que te llevan tanto tiempo, por así decirlo, pues obviamente tienes que quitar tiempo de otras esferas de tu vida. En mi caso, pues obviamente limitaba mucho mi vida social, en el sentido de que tenía la prioridad de competir y la prioridad de sacar mi carrera, y obviamente pues no tenía mucho tiempo de salir todos los fines con mis amigos o de hacer cualquier plan. Obviamente a lo mejor puntualmente sí que podía, pero tenía claro cuáles eran mis objetivos y al final pues tienes que establecer una serie de prioridades. Y el resultado ha sido pues el mejor de momento, habido y por haber. Bueno, Poco a poco, porque de momento acabas la sí, carrera este año, ¿no? Siempre se puede mejorar al fin y al cabo. ¿Tienes por ahí la medalla, por cierto? No, por aquí no. La tengo en otra habitación colgada por ahí. Tenemos todo hecho, ¿eh? Podemos esperar, que siempre es bonito verlo. Bueno, si quieres la traigo. Sí, por favor. Porque vamos a ver las cosas como son. No tenemos todos los días la ocasión de ver la medalla del campeón. La medalla del campeón del mundo. Pues oye, pues yo creo que es una cosa que también es digna y es buena de ver. Y seguramente como podrá tener la mano, pues enseguida va a venir y nos va a traer lo que es la medalla de campeón del mundo. Que te la envían luego, me imagino ahora nos contará, que se la enviarían en algún sobre o a través de paquetería o algún tipo de seguridad. Y pues también no todo el mundo puede decir eso. Por ahí aparece, efectivamente. Ahí la tenemos. Aquí la tenemos. World Championship. ¿Qué pone exactamente? No sé si se ve bien. Sí, estupendamente. Bodybuilding, World Natural Bodybuilding, efectivamente. Maravilloso, 2019. Estaba contando cómo te la enviaron. ¿Por paquetería, con seguridad? ¿O cómo? Sí, o sea, se la enviaron a la presidenta. O sea, nos enviaron un formulario con la carta del presidente de la Federación Internacional pidiendo disculpas, lo del error, y nos adjuntaron también la medalla. Pues, y ahí la tienes colgada de algún sitio especial. ¿Le tienes algún sitio colocado En concreto? mi habitación. Tampoco me he parado mucho a... Algún día la enmarcaré con el diploma y algunas fotos, pero de momento ahí está colgada en la pared. Bueno, y aún así, ahí eso ya, vamos a ver, es cierto que llegar ahí y conseguir lo que has conseguido comprender el mundo, pues oye, la verdad que tiene que tener, pues eso, cada vez que pasas a esa habitación y ves la medalla, pues te tiene que subir un poquito la autoestima, ¿no? Siempre motiva. Claro. Ahora, ¿qué te preparas? ¿Qué tienes por ahí en mente? ¿Cómo los...? Pues simplemente ahora mismo no tengo como tal la prioridad de competir, sobre todo por cómo está la situación a día de hoy. En el sentido de no me apetece, por así decirlo, competir, porque considero que no estoy en la misma igualdad de condiciones que otra gente que esté en España, porque con la situación que tenemos, pues en determinadas zonas han cerrado gimnasios, en otras no. Entonces yo he tenido la suerte de poder seguir entrenando, y si yo me presento a competir,
no estaría cómodo conmigo mismo, con mi conciencia, sabiendo que hay gente con la que compito y que a lo mejor no ha podido entrenar 4 semanas, no ha podido hacer las cosas al 100% porque le han cerrado o porque cualquier cosa. Entonces, este año no voy a competir y el año que viene ya veremos. Porque Sí. al final este deporte es... hay que tener mucha paciencia, sobre todo al ir libre de cualquier tipo de sustancia dopante. Los resultados son muy, muy laboriosos, cuesta mucho tiempo mejorar y al final necesitas mucho tiempo y mucha paciencia, y toda preparación de cara a una competición también te hace empeorar, por así decirlo. Siempre te llevas algo de masa muscular, pero esa es la idea, mejorar y cuando consideremos que la situación está mejor o que nos veamos competitivos para repetir por lo menos el mismo resultado, porque al final es algo difícil, pero una vez que ya has llegado hasta ahí, pues obviamente te cuesta pensar en un resultado más bajo. Entonces, soy Claro. una persona muy competitiva y yo, si me vuelvo a presentar, pues quiero hacerlo lo mejor posible. Entonces, soy consciente de que necesito tiempo, pues, de mejora, de estar en la cueva, como se suele decir, y estableciendo otras prioridades. Al final ahora estoy disfrutando un poco más de salir con mis amigos, de estar con mis padres, cosas que antes no podía disfrutar, pues ahora lo intento disfrutar dentro de la normalidad que tenemos. Claro que son, vamos. Es que no hay que olvidarse que son 22 años, 23, que el sacrificio que conlleva el deporte, todo deporte es sacrificado. Yo creo que es de todos he sabido que cualquier deporte es sacrificado, pero yo creo que en este hay un puntito más de sacrificio, porque ya no solo el puramente deportivo, sino que tienes que ser súper disciplinado y Sí, estricto a la hora de tus tablas, de tus superaciones, ya no solo a nivel deportivo, sino también de tus dietas, de tu nutrición, de tu descanso, en fin. Eso tiene que ser vital, ¿no? Es un son deporte muy muchas exigente. variables a tener en cuenta, sí. Pero bueno, al final cada deporte tiene su aquel. Tiene tu, cada una, sí, también el que prepara un Ironman también tiene que tener Claro, o sea, yo eso lo veo inviable para mí. claro, ahí lo tenemos. Grandes Ironman, lo que tenemos también en Alcázar. Albarreguillo, por cierto, o Carlos Enrique González en su día, que estaban en el Global Center y que ahí, bueno, ya el Global, ahí más o menos veía cómo progresabas, pero tú estabas ahí incipiente y luego ya te fuiste a Madrid y Claro, ya empiezas a estoy coger. brotando aún. Ahí estabas ahí, vamos, y estabas empezando un poco a levantar peso. Y ahora, ¿cómo es tu método de entrenamiento a día de hoy? O, bueno, a día de hoy, en modo de competición, ¿cómo estás llevándolo tus entrenamientos? Pues, o sea, estamos compaginando una dieta de volumen que básicamente lo que consiste es consumir más calorías de las que tú gastas en tu día a día, con el fin de tener un entorno anabólico y poder construir masa muscular. Entonces lo acompañamos con un entrenamiento de combinación de fuerza e hipertrofia. Tocamos ejercicios básicos como puedan ser una sentadilla, un press banca, lo que conoce todo el mundo, y alternamos con otras variantes en el que se busca más hipertrofia, por así decirlo. ¿Y qué es mejor? Ya no sabes qué me dices. ¿3 días a tope o 7 dosificando? A ver, yo siempre soy partidario de la intensidad. Entonces, de nada te sirve ir muchas veces al gimnasio si no eres capaz de exprimir tu cuerpo al máximo. Es mejor quizás ir 3 días y esos 3 días ir a tope, porque al final lo que va a hacer que tu cuerpo cambie es someterle a un estrés que no está acostumbrado. Pero si vas 6, 7 días a la semana, es que al final de esa misma semana llegas quemado, como es normal. Que yo lo he hecho alguna vez porque, bueno, pues cuando tienes mucha comida y descansas bien te lo puedes permitir, pero en condiciones normales, que la gente tiene su estilo de vida, sus comidas y demás, pues es difícil compaginarlo bien. Y decías, bueno, me imagino que hay varias disciplinas. En tu caso es culturismo natural. Entiendo que hay otro culturismo que no es natural y que está legalizado. Sí, bueno, legalizado, normalizado, se hace la vista gorda, como lo quieras llamar. Al final, el culturismo natural, pues obviamente, el problema del culturismo es que es un deporte en el que en el momento en el que tú te dopas, es otra dimensión. Tu cuerpo te permite asimilar más cantidad de comida, con menos esfuerzo consigues más, a nada que hagas 3 cosas pegas un cambio brutal.
multiplica las capacidades de tu cuerpo. Entonces, es muy difícil que alguien natural pueda hacer frente a alguien que va con sustancias dopantes. Es posible. En algunas categorías es posible porque al final también influye mucho la genética, pero es muy difícil. Entonces, el culturismo natural lo que busca es eso, o sea, gente que rechaza el dopaje de su vida y ama este estilo de vida y deciden competir pues contra gente que va en sus mismas condiciones. Porque una cosa que está, o que yo veo que mucha gente ajena al mundo de los centros deportivos, de los gimnasios, luego existen otro tipo de suplementos o de complementos que no, nada tiene que ver con el dopaje, que yo creo que es una cosa que también se tiene un poco estigmatizado, ¿no? Los suplementos de proteínas, Sí, pero la al carnitina. final es lo que se viene hablando de mucho tiempo. O sea, afortunadamente ahora ya no tanto, pero tú hace unos años decías que tomabas un suplemento de proteínas y se llevaban las manos a la cabeza o cualquier estupidez de esas. Pero ahora sí que es cierto que, bueno, con las redes sociales ha dado más visibilidad, parece ser, a este deporte, está un poco más normalizado. Sí que es cierto que, bueno, siguen ciertos estigmas, pero bueno, es normal. Al final, el culturismo que siempre ha predominado, el culturismo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de esa palabra, pues es el culturismo de gente que pesa 120 kilos, con barrigas dilatadas, que parecen monstruos. Eso es lo que nos viene a la cabeza. Claro. Y entonces se asocia. Y el boom, ¿qué opinas de ese boom que comentabas de un tiempo a esta parte, que está viendo pues, un montón de suplementos? Yo creo que ahora mismo cualquiera que tenga un poco de redes sociales y haga un poco de deporte, pues siga alguna cuenta que te recomiendan proteínas, L-carnitina, creatina, un montón de historias que están bien, que ayudan, que complementan, que suplementan. ¿Cómo ves tú todo esto como profesional? A ver, todo depende de cómo lo veas tú. Si tú ves un suplemento como la palabra lo indica, es decir, como algo que te puede ayudar a acoplar a tu día a día, me parece bien. Ahora bien, si tú consideras que por tomarte un batido de proteínas, por tomarte creatina, te vas a poner como el más fuerte del gimnasio en cuestión de días, pues siento decirte que no es así. Entonces eso ya depende de la capacidad que tenga cada uno para razonar y saber informarse, porque obviamente ahora en las redes sociales hay multitud de influencers que te van a intentar vender algo de su marca, haciéndote ver que vas a conseguir sus mismos resultados, resultados inmediatos y demás. Pero es que al final el ser humano es un ser muy cortoplacista y que busca el placer, por así decirlo, en el menor tiempo posible. Entonces, si alguien te anuncia una faja reductora, una proteína o cualquier cosa del estilo, esa persona la va a querer coger inmediatamente porque no se plantea resultados a largo plazo, sino más bien a corto plazo. Entonces, es lo que te digo, al final tienes que tener un poco las cosas claras y saber que lo que te va a hacer cambiar y mejorar son las bases, que es nutrición, descanso y entrenamiento. Y el resto ya vendrá. Pero como se suele decir, no se puede construir la casa por el tejado. Al final, la suplementación, ¿qué te puede dar? 5%. Pero si olvidas el resto de pilares, no te sirve de nada. Y otro refrán que se me ha acordado: Zamora no se construye en una hora, y no vas a hacer un cuerpo de esos que se lucen pues efectivamente en una semana, ni en 2 meses, ni en 3 incluso. Dietas milagro no existen, recursos milagro no existen, y es una de las cosas que más duele, ¿no? El ver cómo hay tanto vendehumos, digamos, ¿no? Que pues sí, pero bueno, al final eso ya depende de la ética de cada uno. O sea, hay gente que le interesa más su cantidad económica que la salud de los demás. Claro. Y entonces, pues, bueno, depende ya de cada uno. Aquí en Toma Zapatilla tenemos un producto fetiche, que es el que siempre recomendamos, un suplemento libre de cualquier circunstancia y ajena y que ayuda a la sociabilidad, que son las gachas manchegas. Las gachas, ese producto tan típico. Increíble producto. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer este suculento y sustancioso plato manchego? Bueno, en verdad no tanto. O sea, yo creo que a lo mejor 2 años. O sea, porque en verdad Eso es un disparate, en las ferias del Diego, año es un pasado disparate. en Alcázar no pude tomarlas porque estaba a 3 semanas de competir. Pero en las ferias de 2018 sí que obviamente pues sí que las probé. ¿Te consideras un amigos. obsesionado de la nutrición?
No, no tanto. O sea, yo al final la nutrición no lo veo como algo que me motive, sino como una fuente de energía que a mí me permite exprimir mi potencial en el gimnasio. O sea, no concibo la comida ni como un premio ni como nada, sino como una fuente de combustible. Entonces, como lo que mejor me sienta a mí, lo que mejor me permite rendir y ya está. Porque en tu caso imagino que un nutricionista es básico, ¿no? ¿O ya te has ido tú solo con este tiempo? ¿Has ido No, o ya un sea, yo poquito? estoy con mi preparador que me lleva tanto el tema de nutrición, tema de entrenamiento y demás, y confío en él plenamente, nos ha ido bien y lo que él mande, yo lo sigo a rajatabla. Porque Diego, hay que recordar que viene de un deporte, a pesar que tiene 22 para 23, insistimos, viene de un deporte que poco tiene nada que ver con el culturismo. Me parece que era el baloncesto, si no recuerdo mal. Sí, sí, eso es. Un cambio radical. Quiero decir, baloncesto Sí, más o la verdad es menos. que Estamos no tan normalizando que radical en el el baloncesto sentido venía, pero ¿cómo de, empezó todo? pues fue una transición un poco progresiva, o sea, yo llevaba jugando al baloncesto, ¿qué te digo yo? Desde que tenía a lo mejor 11 años y estuve hasta los 18 o 19 años. Sí que es cierto que obviamente cuando tú acabas bachillerato, pues es más difícil continuar el deporte, pero al comenzar bachillerato soy una persona que no se caracteriza por su altura. Llego al 1,70 m a mis mejores días, entonces Por pues eso fuiste a baloncesto, efectivamente. claro, era consciente de mis limitaciones, entonces decidí apuntarme al gimnasio para potenciar el tren inferior y, y me empezó a gustar y a medida que, bueno, el equipo de baloncesto, pues a medida que nos íbamos yendo a universidades y demás, se iba disolviendo, llegó un momento en el que decidí transicionar del baloncesto al gimnasio y ahí me quedé. Y ya de un tiempo a esta parte, hablamos de hace 2 o 3 años, más o menos. Bueno, quizá algo más, de 2015 o así. Ha O sea, cambiado. sí que es cierto que obviamente cuando empecé a entrenar en el gimnasio no tenía ni idea, pero a entrenar lo que es más en serio, llevando a rajatabla dieta, entrenamiento, descanso, pues a lo mejor podemos hablar de finales de 2017, 2018. ¿Y quién te.? Porque aparte de tu motivación personal, ¿hubo alguien, algún referente que dijiste, joder, yo quiero ser. O sea, me está motivando, hay una persona que me está motivando a que siga viniendo? En mi caso, por Realmente, ejemplo, fue Carlos Enrique González, pero ¿cómo fuiste tú? ¿Quién te ayudó un poco a seguir con esta línea? pues realmente no hubo nadie como tal. Obviamente, cuando a ti te gusta un estilo de vida, pues comienzas a consumir cualquier producto a nivel de redes sociales que a ti te gusta. Entonces yo veía vídeos de YouTube de gente preparándose para competir, gente entrenando, lo que suele hacer la gente normal cuando algo le gusta. Y veía que a mí, o sea, compatibilizaba mucho mi estilo de vida con lo que yo veía en los vídeos y a raíz de lo que te comentaba anteriormente, que en 2018 pues yo llegué a un punto en el que digo, jolín, pues quizá podría hacer algo en alguna competición, pues a raíz de ahí fue un poco la idea de competir de nuevo. Y en este tiempo, en 2 o 3 años, te ha cambiado todo, tus hábitos totalmente. ¿De qué peso a qué peso estás? ¿En qué peso estabas y en qué peso estás ahora? A ver, es que el peso es Los muy objetivos, relativo sí. en el sentido de ya no es solo el peso, sino tu composición corporal. Tú puedes pesar 69 kilos y aparentar ser una cosa y pesar otros 68 kilos y aparentar ser un dios griego. Entonces, yo cuando empezaría con 60 kilos o así en el gimnasio. Ya te digo, no soy muy alto. Sí que es cierto que, bueno, pues los primeros años pues vas cogiendo con más facilidad masa muscular. Llegué a competir en 2019 en unos 67, 68 kilos, con un porcentaje de grasa nulo o muy bajo. Entonces, se puede decir que es un peso bastante magro. O sea, puede ser que a simple vista, pues 7 8 kilos no parezcan muchos, pero los 60 kilos con los que yo empecé en el gimnasio no eran ni definidos ni con un porcentaje de grasa bajo. Era como cualquier persona normal. Y ahora estoy en 84 kilos. En 84, 24 kilos más. No, o sea, cuando empecé sí, 24 kilos más. 24 kilos más, pero bueno, con diferente composición y estructura Claro, y, o sea, y al es. final la composición manda, no, de nada te sirve pesar 84 kilos si estás muy pasado en términos de grasa. Entonces ahora mismo estoy pesando 84 kilos con buena condición,
más o menos la misma condición en cuanto a grasa que cuando empecé en el gimnasio, así que podemos hablar de 24 kilos, que obviamente no van a ser todo músculo, ojalá, pero no lo son todo. Cuenta también agua, glucógeno. Al final, cuanto más grande es un músculo, más glucógeno puedes almacenar y entonces todo eso pesa más. ¿Y cómo te mides todas estas circunstancias? ¿Qué metodología existe, profesional en este caso? Sin más, o sea, al final tengo una báscula en el baño. Pero son buenas esas básculas, quiero decir, no son... O sea, en tu caso sí imagino que te habrás especializado, pero no sé si simplemente por poner te dice toda la cantidad de proporción que tienes de grasa. No, o sea, yo esa proporción no, o sea, simplemente yo le paso las revisiones a mi entrenador con el peso que marca en la báscula y las medidas con una cinta métrica del bíceps, de la pierna, del pectoral y ya está. O sea, al final lo de la composición corporal es algo más visual porque lo que es cuantificarlo es muy difícil. No hay como tal un método que te diga tienes X porcentaje de grasa. Es claro, muy difícil. Claro, eso me refería porque hay algunos sitios o veía algún tipo de mecanismo o sistema que cogiendo un aparato a través de impulsos eléctricos te decía sí. No sé, eso es un poco fiable porque depende mucho de la cantidad de agua que tengas en tu cuerpo en ese momento. Porque al final eso te transmite una corriente y obviamente si tú tienes más cantidad de agua, pues lo va a transmitir más rápido. Entonces depende mucho de la cantidad de agua que tengas en tu cuerpo en ese momento. No hay nada fiable 100%. Claro, eso es lo difícil en este caso es saber discernir y diferenciar de lo que te venden una moto a los que te dicen la realidad, ¿no? Sabiendo también la marabunta y el boom que hay en todos sitios, es muy difícil saber diferenciar. Pues este me dice la verdad y este me dice mentira. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cómo ayudas tú a una persona que está empezando a no dejarse llevar por los malos seguidores o malos influencers? Es difícil porque al final todos acabamos cayendo en el mismo error y al final de los errores se aprende y yo mismo he cometido esos errores. O sea, yo al principio me acuerdo cuando me compré mi primera proteína, me acuerdo que la escondía en casa porque digo, como me la pillen mis padres, es que me van a decir cualquier cosa, me van a castigar, no sé qué. Y yo me la compré súper ilusionado, creyendo que iba a pegar un cambio brutal, pero al final son cosas con las que tú te vas chocando y asimilando la realidad. Y cuesta al principio porque, claro, tú entras en un mundo que no conoces nada, que tal, y te encuentras a un chico fuerte, una chica fuerte que te está vendiendo un producto y están increíbles, y dices, ostras, pues a lo mejor si lo compro yo, me pongo igual que él, pero bueno, al final es prueba y error, y tú mismo te acabas chocando con la realidad. Sí, es como el que se pone los calzoncillos de Calvin Klein, creyendo que va a tener el mismo cuerpo que sale de ahí en la caja. Eso es. Algo así. Pues ahí está, por lo menos así te va dando la madurez, un poco el saber, el practicar, la práctica. Tú intentas ayudar para que no te estanques en ese proceso, pero es algo al final, todos caemos en mitos, en errores, porque nadie nace perfecto ni nadie nace entrando en un deporte para darlo todo desde el primer día al 100%, porque es, yo creo que imposible. Porque aparte de eso, tú hablas con normalidad asombrosa, o asombrosa por lo menos en mi caso, de la disciplina que hay que tener para esto. Y más en estos tiempos que están cayendo. Yo te dije hace unos días que yo estoy de momento en un periodo de barbecho, digamos. Estoy ahí esperando para ver si lo cojo con fuerza cuando pase un poco todo esto. Pero sí es verdad que mantener la disciplina tanto tiempo y un nivel, en tu caso que es profesional, es muy difícil. Tiene que ser muy difícil que todos los días. Tendrás días de todo y o semanas o circunstancias que te digan, mira, paso un poco de esto, que no puedo más, que tengo que... Tiene que ser difícil eso, ¿no? Obviamente, a ver, al final no creo que sea tan difícil porque cuando tú amas un estilo de vida, al final te sale solo hacerlo. La persona que le encanta ir a correr no le supone un esfuerzo estar 1 hora y media corriendo alrededor del Retiro. Para mí eso me parece, vamos, un logro. O sea, a mí no me gusta nada correr y admiro a la gente que es capaz de estar corriendo 1 hora y media con su música, pero para mí personalmente eso es algo inconcebible. Entonces, cuando tú haces algo que realmente te gusta, es que sale solo. Obviamente tienes momentos de todo, momentos de verte mal, momentos de más estrés, momentos de agobio, porque obviamente no puedes dedicar toda tu vida a ello. Yo ahora estoy con exámenes, he estado con exámenes y pues había días que no me apetecía ir al gimnasio, días que
que iba al gimnasio y no podía rendir tan bien porque no estaba descansando lo suficiente. Entonces son momentos en los que tú te frustras, pero es que al final es la realidad. O sea, todos tenemos momentos en los que vamos a estar muy bien, vamos a estar otras veces no tan bien, pero lo importante es mantenerse dentro de un cauce y seguir siendo constante, que es al final lo que te va a dar resultados, porque si dependemos de entrenar o de hacer cualquier cosa solo cuando estamos bien, entonces nos va a ir bastante regular. ¿Y cómo te obligas en esos días tan duros? ¿Cómo te dices, venga, que tal? ¿Cómo Pues vences al a la final pereza? saco un poco de disciplina, o sea, cuando al final la motivación no está, la disciplina es la que acaba mandando. Y yo sé que si, por ejemplo, mañana no me apetece ir al gimnasio y me quedo en casa, soy consciente de que como estoy acostumbrado a ir al gimnasio a entrenar, si me quedo en casa no voy a hacer nada. Y luego llega el final del día y seguramente me sienta mal conmigo mismo en el sentido de, pues podría haber aprovechado la tarde yendo al gimnasio, porque si bien es cierto que ese día a lo mejor en la sala del gimnasio no podría haber dado el 100%, hubiera dado un 60%, que es mejor que el 0% que he dado por no ir. Sí. Entonces es ir sumando día a día. Unas veces estará al 100, otras veces al 70, pero como cualquier ser humano. El ir, aunque sea el 10, el 20, pero el hecho de no perder la fidelidad, Claro, digamos, el enganche que tienes con ese deporte, con ese objetivo, que yo creo que también es una de las principales causas, ¿no? Que tengas un objetivo, que quieras llegar a ese objetivo y que veas que poco a poco también vas progresando. Eso ayuda también mucho, ¿no? Que vas claro, subiendo, que eso vas es. escalando y vas consiguiendo, en tu caso, pues eso, escalando y consiguiendo objetivos. Eso también tiene que ser fácil. O sea, tiene que ser uno de los motivos. Claro, obviamente al final, si tú tienes una recompensa positiva, pues te motiva aún más. Ya dentro de la propia motivación que tú tengas, el tener un objetivo siempre te ayuda a ir un pasito más arriba. Hablábamos con Carlos Reguillo, el hermano de Alba, que está de Sí, gerente en el Global Center. Pues han pasado unas semanas muy complicadas con el tema, sabrás, de los cierres de los gimnasios en sí, Castilla-La sí. Mancha, por las circunstancias que todos sabemos. En Madrid no se ha Ajá. llegado a cerrar, ¿no? Por suerte no. O sea, parece ser que estuvieron a punto hace cosa de un mes, pero por suerte no. Han reducido muchos horarios, aforo y han incrementado las medidas, pero con suerte no han cerrado. ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo se está gestionando las medidas de seguridad y sanitarias en los gimnasios en Madrid para evitar que se cierren? Bueno, pues estamos todos con mascarilla, nos obligan a limpiar asientos, mancuernas, barras antes y después de usarlas. Obviamente, no voy a entrar en debates de qué medidas habría que tomar o no, pero sí que es cierto que al reducir horarios, lo que consigues es agrupar a la gente que venía a una hora más tardía y a una hora más temprana. Entonces, sí que es cierto que a veces pues tienes aglomeraciones en el gimnasio, pero bueno, supongo que al final la responsabilidad de cada uno es lo que cuenta. Afortunadamente, no ha habido muchos contagios a nivel de gimnasio, o al menos eso es lo que se dice en estudios y en las noticias, y yo tampoco conozco ningún caso como tal directo de alguien que haya dado positivo en un gimnasio. Tú imagino que irás siempre al mismo gimnasio, ¿no? Y más o menos a las mismas horas, bueno, siempre que el trabajo y los estudios y demás te Sí, lo permita, pero efectivamente en tu caso, por ejemplo, en tu gimnasio, pues no has conocido ningún caso, nadie conoce ningún caso que se haya dado en ningún gimnasio. sí, la verdad es que luego si tú te paras a preguntar, pues te dirán que no, pero tienes que tener en cuenta que es mucho más fácil contagiarse en una terraza estando cuatro amigos sin mascarilla que tú yendo solo en el gimnasio aunque haya mucha gente, porque vas con mascarilla, tomas las medidas, tampoco estás hablando directamente con gente a 1 metro. Al final se llevan las medidas lo mejor que se puede y creo que de momento está yendo bien. ¿Es fácil entrenar con mascarilla? La verdad que no, es horrible, pero Claro, hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo, es lo que toca. Es lo que toca, pero tiene que ser ya pues un Es, puntito más es muy ya agobiante, sí. de esfuerzo, ¿no? Es muy agobiante y sobre todo también cuando hay mucha gente, el ambiente está muy húmedo, cuesta respirar y se nota un montón, pero bueno. Tú como estudiante de medicina en el Gregorio Marañón, lo diré, en el Gregorio Marañón, en fin, tú también te lo tienes que estar viviendo esto de una manera también un poco más especial, ¿no? Sabiendo lo que se ha vivido, lo que se está viviendo en estos meses. Sí, al final es que llevamos mucho tiempo bueno, mucho tiempo, un año, va a ser un año,
y la gente, la opinión que tengo es que ya está muy cansada y te encuentras opiniones de todo tipo. Entonces tú vienes del hospital donde ves la realidad, te topas con la realidad de frente y llegas al gimnasio y encuentras opiniones de todo tipo, del estilo no te vacunes, que eso está inventado, este virus es de laboratorio. Entonces, bueno, pues son comentarios que en parte los entiendo porque entiendo que la gente esté cansada, entiendo que salgan teorías conspiratorias por la situación que tenemos, pero la realidad es la que es y la que yo veo y la que ven todos los sanitarios cuando van al hospital. Claro, porque tú lo ves a día a día, diariamente, ves la realidad de lo que ocurre. O sea que, claro, ves la cara de cuando estás por la mañana o cuando ves la realidad de un propio hospital y luego cuando sales y ves la calle o ves los bares o los centros comerciales o los comercios o ves las calles llenas. Eso, no sé, tú como sanitario en ciernes o prácticamente ya, pues no sé, tiene que ser duro también verlo diariamente. Sí, ya te digo, o sea, lo duro es que todavía, que cada vez haya más gente con ese estilo de comentarios. Que se piensen que los sanitarios nos pagan por mentir o por decir que las camas UCI están más vacías, más llenas o quitarle leña al asunto. La realidad es la que es y es difícil tanto para ellos como para nosotros. Pero es que es la situación que tenemos. O sea, de nada sirve crear teorías conspiratorias porque eso no va a hacer ni que se vaya antes ni nada. Al final lo que hay que hacer son seguir las medidas de seguridad, de higiene y paciencia. ¿Crees que hay sobreinformación? ¿O que estamos un poco como todos sabemos todos de todo, que tenemos acceso a toda la información habida y por haber de todo el mundo? Sí, además de la sobreinformación, últimamente y durante este último año, vende mucho el titular fácil. Al final, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezó la campaña de vacunación, que de las primeras noticias que salían era enfermera se ha vacunado y se ha desmayado. Y claro, la gente lee eso y dice, no me vacuno. Pero claro, a lo mejor no sabe la gente que la enfermera tenía miedo a las agujas, como tiene un montón de gente, y al pincharle pues se desmayó, ¿sabes? Entonces, vende mucho el titular fácil y no vende tanto lo que es contar la realidad. O sea, al final, si tú mañana no vas a leer en la portada de los periódicos que está mejorando la situación, que parece que se está un poco desestresando la situación en los hospitales, tú vas a leer que no sé qué persona referente ha contraído el coronavirus y que está muy grave o que Pepito se puso la vacuna y al día siguiente se convirtió en un monstruo. Eso es lo que vende a día de hoy. Claro. Y el titular fácil es lo que está en boga. El titular fácil, el clic fácil, que sea viral. Eso es. Que la realidad no te impida una buena noticia, que diría otro clásico. Y bueno, ahora cómo está la situación en el hospital, precisamente en el Gregorio Marañón, ¿cómo está la situación? Bueno, yo no tengo acceso directo como tal a UCI, pero bueno, la situación sigue estando un poco jodidilla, por así decirlo, no tanto como a finales de enero, obviamente, pero sigue estando difícil. Entonces, el problema de ahora es que este tercero, no sé por qué pico vamos ya, tercera ola, se solape con el que viene de Semana Santa, ¿sabes? Ya estamos. Y entonces esa es la preocupación real que hay, o sea, la intención de gente por salvar la Semana Santa, que no se solape con este pico que hemos tenido, porque entonces sí que podemos liarla bastante gorda. Claro. Porque si estamos consiguiendo salir, inmediatamente nos metemos en la misma situación que hemos tenido después de Navidades, pues al final todo se va acumulando y es difícil la situación. Porque estás a punto, te queda este año de medicina. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles tus siguientes pasos en cuanto a estudios o en cuanto a trabajo? Pues estoy en quinto, me queda sexto de medicina, prepararme el MIR, que es la selectividad que hacemos los médicos, y en función de eso, pues ya elegir especialidad, en función de la nota que saques. ¿Por dónde vas a ir? Me llama bastante más cualquier quirúrgica. Uh-huh. O sea que a operar, ¿no? Es decir, yo sí. hablo desde mi ignorancia total y absoluta sobre la materia. Operar. Pero la verdad que, bueno, lo cierto es verdad que un sanitario ahora mismo es... ¿Te gusta que os digan héroes
sin capa? ¿Sois héroes sin capa? Al final nosotros somos alumnos, tampoco hacemos mucho, pero bueno. ¿Pero te sientes identificado con eso? ¿Con esa expresión? La verdad es que, personalmente, si yo fuera sanitario, o sea, entiendo que al principio, pues bueno, se dijese, pero no es algo que sea un comentario de... No es que tampoco te agrade ni que te desagrade, pero es un comentario, pues, poco trascendente en el sentido de tú haces tu trabajo. Al final llevas haciendo tu trabajo desde que empezaste a ser médico y parece ser que solo por haber habido una pandemia eres héroe. Y antes, cuando había infartos, cuando había cualquier tipo de patología, no eras héroe. Entonces, parece ser que solo se le da importancia a los médicos cuando hay situaciones graves o súper dependientes de ello, pero bueno. O sea, entiendo que sean comentarios que se agradecen y obviamente, pero no creo que debas ser considerado un héroe por hacer tu profesión. Igual que el que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, se le puede llamar un héroe. Al final es su trabajo y tú a esa persona no le estás llamando héroe por ir a una empresa, por ir a trabajar al Mercadona. ¿Por qué? Y ellos no son héroes y nosotros sí. No sé. Interesante reflexión. Lo cierto es que también cuando decides dedicarte a esa profesión, la medicina, bueno, no te esperan nunca que vayas a encontrarte con una pandemia, pero también es verdad que no sé si esto, después de este follón, dices, ¿dónde me he metido yo? Con lo bien que se está en otro sitio, o sin embargo te motiva más, estás extra motivado con estas circunstancias. A ver, a mí sinceramente, cuando empezó toda la historia el año pasado, yo estaba rotando, estaba de prácticas en neumología y a los alumnos pues nos cancelaron las prácticas. Entonces sí que es cierto que me fastidió en su momento porque al final somos futuros sanitarios y que se nos prohíba ver una situación como esta desde primera línea pues fastidia un poco porque al final es algo para lo que hemos estudiado, en el sentido de yo si en un futuro dentro de 7, 10 años, Dios quiera que no, pero hay otra pandemia, yo al final tendré que estar en primera línea y a mí me hubiera gustado que siendo estudiante, poder haber asimilado todos los aprendizajes, cómo se gestionaba todo en un momento inicial de la pandemia. Que, ojo, que yo entiendo que al final nos echaran, por así decirlo, del hospital porque la situación era grave, necesitaban espacio y quieras que no, al final los estudiantes pues sobramos un poco. Pero bueno, eso ya también va a depender de la ética de cada uno. A mí me hubiera gustado estar ahí para verlo de primera línea, poder haber aprendido o incluso haber ayudado, porque el año pasado no me pudieron llamar porque estaba en cuarto. Si hubiera ocurrido este año, pues yo me hubiera ofrecido para ayudar, obviamente. Claro, es curioso porque a fin de cuentas toda ayuda es poca siempre, ¿no? Y además imagino que eso desgraciadamente es un máster para quien está estudiando medicina, vivir unas circunstancias como la que estamos viviendo desgraciadas, pero en vuestro caso que estáis aprendiendo, estudiando, bueno, para todos en general que estábamos conociendo un poco más esto, pues tiene que ser también, pues eso, apasionante, ¿no? A la hora de, entre comillas, el vivir un poco el día a día de esta circunstancia. Sí, al final es eso, o sea, entiendes que la situación es difícil, es muy complicada, ha muerto mucha gente, pero es algo a lo que tú tienes que hacer frente como sanitario y son cosas que tú te vas a encontrar en tu día a día y prácticamente a diario cuando seas profesional. Entonces, pues siempre viene bien aprender y toda ayuda, pues, aunque sea para mover una cama o traer cualquier cosa, supongo que hubiera venido bien. Pues Diego Carneiro, vamos a ir acabando, pero no quiero acabar esto sin duda sin ver uno de los momentos. Aquí lo tenemos preparado. Vamos a darnos una vuelta por el Instagram de Diego Carneiro, que está por aquí, a ver si me sale. Efectivamente, aquí lo tenemos. Vemos aquí un pequeño repaso. Aquí tenemos un mueble bar. Un mueble bar tranquilo, un armario. Pero vamos al sitio donde tenemos aquí que fue el Campeonato de España, ¿verdad? No, este es el del mundo. Ah, este fue el del mundo. Sí. Ah, bien. Entonces, el vídeo que vamos a ver ahora. Sí, fue la presentación individual, la que teníamos que hacer cada uno y nada, poquita cosa más. O sea, exactamente qué es lo que prima a la hora de puntuar este tipo de campeonatos, ¿qué es? Pues depende. Me imagino que es un poco de todo, pero ¿qué es lo que categoría vale?
Depende un poco de la categoría. En mi caso, pues se premia más una cintura estrecha, una espalda amplia, que tengas una buena estética. No se premia tanto la masividad que se puede tener en el culturismo que entendemos como clásico, los que llevan tanga. Y ese es un poco más una línea estética, por así decirlo. Ajá. O sea, si no es el... ¿Va por peso y por estatura, me parece recordar? Nuestra categoría por estatura, sí. Eran menos de unos 75, creo. ¿Y te ves dentro de poco? Ahí está esta es, imagino que es la expedición completa. Eso es. Esa es la selección completa porque también nos llevamos el mundial por equipos y ahí estábamos todos. ¿Cuántas disciplinas existen en culturismo? Si se puede contar Pues o numerar. en culturismo natural tienes lo que viene siendo el culturismo clásico, que es lo que todos hemos visto siempre, el mítico bañador con tanga. Eso en cuanto a chicos. También tienes mi disciplina, que es Men's Physique, que es bañador surfero. Y en cuanto a chicas, pues también tienes la línea bikini, que es como el equivalente a Men's Physique en mujer, y el culturismo femenino. Y en todas esas, el conjunto, la suma de puntos, imagino que fue lo que otorgó el campeonato, efectivamente. Eso es. Dentro de poco, ¿te ves otra vez ahí arriba? Ojalá. Bueno, has dicho antes que este año no vas a competir, bien, pero ¿qué objetivo tienes? O sea, en las mismas circunstancias que hemos estado, sin necesidad de tener mascarillas ni distanciamiento social, ojalá. Ojalá, eso querrá decir que vamos por el buen camino más pronto que tarde, pero ¿en 2 años, 3 años o dónde, cuándo? Ojalá. Difícil, ¿no? Difícil decir una fecha. Pero bueno, a ver, va a ser volver muy difícil a una situación como la que teníamos hace 2 años. O sea, requerirá mucho tiempo, pero bueno. Aquí en Castilla-La Mancha, ¿cómo está en Castilla-La Mancha el nivel? Conocemos tu caso. Bueno, hay que también mencionar a los clásicos que estaban en Alcázar de San Juan. Lizano, que es otro de los clásicos. Pedrero, que se han dedicado un poco a esto. Javi, también de gimnasio bodybuilder. Gente que ha estado también históricamente vinculada al tema del culturismo, de la musculación. Pero ¿cómo está el nivel en la provincia, en Castilla-La Mancha en general? No conozco a mucha gente, o sea, porque al final yo paso la mayor tiempo aquí en Madrid, pero de Castilla-La Mancha no conozco a mucha gente. Sí que sé que en Villacañas hay gente, hay bastante afición, en Tomelloso también, y Toledo, pero tampoco conozco mucha gente. O sea, supongo que la habrá, pero personalmente o que haya hablado con ella no la conozco. Porque siempre que vais a estas elecciones vais del resto de España, imagino. ¿De qué sitios vais? Yo ahí era el único de Castilla-La Mancha, había gente de Cataluña, gente del País Vasco, había de todo. Pues ojalá dentro de poco... ¿Seguir manteniendo el contacto ahora en este tiempo? O sea, a día de hoy, de hecho, 2 con los que compartí selección son amigos muy cercanos ya, y eso es otra de las cosas bonitas de este deporte, que como es muy sufrido, sobre todo en las últimas semanas antes de una competición, el hecho de conocer a una persona que comparte tu amor por esta disciplina y que lo está pasando mal como tú, empatiza y se establece un vínculo más cercano. Efectivamente, el sufrimiento une, en este caso, exacto. en todas las facetas y por supuesto en este deporte que también tiene su puntito importante, como decías, de sufrimiento. Bueno, 49 minutos, yo creo que ya está bien, que te voy a descolocar todos tus horarios de cenas y recenas, como las bodas, que pasan las cenas y las recenas. Pero que nada, pues simplemente pues agradecerte que hayas querido estar con Toma Zapatilla, con este humilde podcast, y contarnos un poco pues cómo estás llevando todo esto y esta trayectoria que esperemos que sigamos contando a lo largo y ancho de esta andadura que comenzó hace muy poco en Toma Zapatilla. Muchas gracias a ti, Jesús. Ya sabes que yo siempre todo lo que hagas lo voy a apoyar y para mí un placer estar aquí contigo. Sigue con ese buen criterio, que te seguirá bien. Gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte. A ti.